Desde que tengo memoria, he aprendido que la mayoría de las personas confunden la riqueza con el dinero, con el estatus o con la posesión de cosas materiales. Pero, a lo largo de los años, me he dado cuenta de que esa perspectiva está profundamente equivocada y que en realidad la verdadera libertad económica no se logra acumulando más, sino cambiando la forma en que ves y gestionas lo que ya tienes. La mayoría de nosotros estamos atrapados en una carrera sin fin por obtener más dinero, más bienes, más reconocimiento, sin detenernos a pensar qué tan libres somos en realidad. Nos enseñan que si logramos cierta cantidad en la cuenta bancaria, seremos felices, pero esa promesa se desvanece rápidamente cuando enfrentamos los altibajos de la vida cotidiana, las críticas, las frustraciones o simplemente el miedo a no tener suficiente. La mayoría de las veces, en ese proceso, perdemos de vista lo que realmente importa: nuestra paz interior, nuestro control sobre nosotros mismos y nuestra capacidad de vivir con propósito, sin depender de las circunstancias externas. Es en ese momento, cuando la vida nos golpea fuerte, que la verdadera pregunta surge: ¿qué significa ser verdaderamente libre? No hablo solo de tener dinero en la cuenta, sino de esa sensación profunda de control, de serenidad, de poder decidir sin que nada ni nadie nos mueva de nuestro centro. La libertad económica, en su forma más pura, no está en cuánto dinero acumulamos, sino en cuánto podemos mantenernos firmes ante las tormentas que inevitablemente llegarán. Porque, seamos honestos, las dificultades no desaparecen solo porque tenemos más dinero, ni los problemas se vuelven menos dolorosos si logramos esconderlo tras una fachada de éxito. La verdadera libertad radica en nuestra capacidad de gestionar esas emociones, de mantener la calma en medio del caos, de entender que la mayoría de las cosas que nos afectan no están en nuestras manos, pero sí en cómo respondemos a ellas. En ese contexto, me di cuenta que muchos de los que parecen tener todo en orden, en realidad están muy lejos de esa libertad interna. La competencia, la comparación constante, la necesidad de aprobación, todo eso nos mantiene atrapados en una jaula invisible, donde pensamos que si solo logramos más, seremos más felices. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad nos golpea con un problema inesperado? Ahí es donde se revela quién realmente ha trabajado en su alma, en su carácter, en su capacidad de aceptar lo que no puede cambiar y de cambiar lo que sí está en sus manos. La diferencia radica en cómo enfrentamos esas situaciones, en si nos dejamos arrastrar por la frustración o si logramos mantenernos firmes, con la mente clara y el corazón en paz. A lo largo de los años, he aprendido que la verdadera libertad económica no tiene que ver con cuánto dinero tienes, sino con cuánto control tienes sobre tu vida y tus decisiones. Es una forma de vivir que requiere disciplina, autoconocimiento y una perspectiva diferente sobre lo que significa tener éxito. No se trata solo de acumular bienes o dinero, sino de entender que la verdadera riqueza está en la capacidad de vivir con integridad, con propósito y con serenidad, sin importar el nivel de ingresos. La mayoría de las personas están atrapadas en una ilusión, creyendo que si solo alcanzan cierto nivel de dinero o estatus, serán felices. Pero esa es una trampa que solo conduce a más insatisfacción y dependencia. Por eso, en este camino, empecé a buscar respuestas en las enseñanzas que han trascendido el tiempo, en esas ideas que nos hablan de control, de aceptación y de la importancia de vivir en armonía con uno mismo. Porque al final del día, la libertad económica no es un destino, sino un camino que se construye día con día, con decisiones conscientes y con la voluntad de cambiar la forma en que enfrentamos nuestra realidad. Y si hay algo que he aprendido,
es que esa transformación empieza desde dentro. Desde el momento en que comprendemos que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos gestionar cómo reaccionamos ante ello, comenzamos a tomar las riendas de nuestra vida. Y esa, precisamente, es la verdadera clave para alcanzar una libertad que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Otra dimensión que pocos consideran en su búsqueda de libertad económica es la importancia de la perspectiva con la que enfrentamos la escasez y la abundancia. La forma en que percibimos nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestras capacidades determina en gran medida nuestra sensación de control. Por ejemplo, cuando alguien vive en un estado constante de carencia, incluso aunque tenga suficiente para cubrir sus necesidades básicas, su mente se enfoca en lo que le falta. Esa mentalidad limita su visión, le genera ansiedad y lo mantiene atrapado en un ciclo de deseo insaciable. Por el contrario, cuando cultivamos una actitud de gratitud y reconocimiento por lo que tenemos, incluso en medio de la aparente escasez, empezamos a abrir la puerta a la verdadera libertad. La clave no radica en tener más, sino en aprender a valorar lo que ya poseemos y en entender que la abundancia no siempre se mide en cifras, sino en la calidad de nuestra percepción y en nuestra disposición interior. Ahora, imagina cómo esto se refleja en las decisiones que tomamos respecto a nuestro dinero. La mayoría de las personas gastan sin conciencia, guiadas por impulsos o por la necesidad de mantener una imagen que no es suya, sino que han adoptado de otros. Pero cuando adoptamos una postura estoica, comenzamos a cuestionar esa necesidad de exhibir y a valorar la sencillez como una forma real de poder. La libertad económica auténtica surge cuando podemos resistir la tentación de gastar en cosas que no nos aportan valor duradero, simplemente porque queremos aparentar algo. En ese sentido, la autodisciplina se convierte en un acto revolucionario, pues nos permite actuar en coherencia con nuestros valores, en lugar de ser esclavos de las modas o de la opinión social. La verdadera riqueza reside en esa capacidad de decir no en el momento preciso y en entender que cada decisión de gasto o inversión refleja nuestro nivel de control interno. Además, hay que considerar cómo el tiempo, ese recurso que pasa sin retorno, se convierte en uno de los pilares fundamentales para alcanzar esa libertad. La gestión eficiente del tiempo no solo implica hacer tareas productivas, sino también aprender a priorizar lo que realmente importa. La mayoría de la gente se deja arrastrar por la inmediatez, por la gratificación instantánea, y en ese proceso pierde el sentido del propósito. La verdadera libertad económica implica tener el dominio de nuestros días, de nuestras horas, de nuestras energías, para alinearlas con un plan consciente. Es como sembrar en un campo fértil, donde cada acción tiene un propósito que alimenta un proyecto mayor, en lugar de desperdiciar recursos en actividades que solo generan ruido y dispersión. La disciplina en la gestión del tiempo nos permite construir una vida donde la inversión en conocimientos, habilidades y relaciones valiosas se vuelve una prioridad, elevando nuestra capacidad de generar valor a largo plazo. Otra faceta que merece ser profundizada es la relación entre la independencia emocional y la libertad financiera. Muchas veces, las personas creen que solo necesitan más dinero para sentirse libres, pero en realidad, esa libertad está condicionada a su estado emocional. Cuando dependemos demasiado de la aprobación externa o de la validación social, cada cambio en esa percepción puede desestabilizar nuestro equilibrio. La verdadera autonomía surge cuando logramos desligarnos de esas cadenas, cuando aprendemos a cultivar una confianza interna sólida que no se derrumba ante críticas o fracasos. La serenidad no viene de tener un saldo alto en la cuenta,
sino de estar en paz con uno mismo. En ese estado, el dinero deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en una herramienta. Dejamos de ser esclavos de los altibajos económicos y nos convertimos en maestros de nuestra propia estabilidad emocional. Esa mentalidad nos permite afrontar las crisis con calma, sin caer en pánico, entendiendo que los obstáculos son solo pruebas que fortalecen nuestro carácter y no indicadores de nuestra valía. Finalmente, hay que destacar que la libertad económica también implica una responsabilidad social y personal. No basta con acumular recursos si eso nos aleja de nuestra ética o de nuestro propósito superior. La verdadera riqueza también se mide en impacto y en cómo contribuimos a mejorar nuestro entorno. La austeridad no es sinónimo de pobreza ni de carencia, sino de autodominio, de elección consciente. Cuando logramos gestionar nuestras finanzas con integridad, no solo alcanzamos una mayor libertad, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo. La libertad económica no es un logro individual aislado, sino un acto de soberanía personal que tiene repercusiones en toda nuestra comunidad. La verdadera independencia se construye en la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Solo así, la libertad que buscamos no será una meta lejana, sino una constante en nuestro día a día, una forma de vivir que refleja nuestro dominio interior y nuestro compromiso con una existencia plena y auténtica. Al reflexionar sobre este recorrido, resulta evidente que los hilos que hemos ido tejiendo convergen en una especie de mapa interior, donde cada línea representa una faceta de nuestra relación con la libertad y el control. La comprensión profunda de que la verdadera autonomía no reside en las circunstancias externas, sino en la fortaleza que cultivamos en nuestro interior, actúa como un faro que ilumina el camino en medio de la niebla de las distracciones y las presiones cotidianas. Es como si hubiéramos aprendido a navegar en un mar tempestuoso, no con la esperanza de que las olas disminuyan, sino con la certeza de que nuestro barco, fortalecido por la disciplina y la sabiduría, puede mantenerse firme ante cualquier embate. La idea de que la serenidad y la autodisciplina son las anclas que nos mantienen estables, incluso en medio del caos, se revela como un principio fundamental, cuya fuerza radica en la constancia y en la coherencia con nuestros valores más profundos. En medio de esa introspección surge una imagen poderosa, la de un arquitecto que diseña no solo una edificación, sino también la estructura misma de su vida. La materia prima no son solo recursos económicos, sino también decisiones, pensamientos y acciones que, como ladrillos y cimientos, construyen un refugio resistente frente a las tormentas externas. La economía, en esa visión, se transforma en un acto de creación consciente, donde cada elección refleja una voluntad de ser dueño de su destino, en lugar de un prisionero de las circunstancias. La libertad no es un destino, sino una obra en constante construcción, moldeada por la calidad de nuestras decisiones diarias, por la solidez de nuestra ética y por la claridad de nuestra visión interior. Es esa combinación de elementos lo que, en su conjunto, permite que el espíritu se eleve por encima de las limitaciones aparentes y vea más allá de ellas, visualizando un horizonte donde el control se vuelve una extensión natural de nuestra presencia consciente. Al mismo tiempo, la integración de estos conceptos revela un patrón. La verdadera fortaleza no se encuentra en la resistencia a las dificultades, sino en la capacidad de transformarlas en aliados. La adversidad, lejos de ser una enemiga, se convierte en un espejo que refleja nuestras creencias más profundas y nuestra capacidad de respuesta.
La libertad, en ese sentido, se revela como un estado de fluidez, donde el control no se ejerce desde la rigidez, sino desde la flexibilidad de una mente entrenada para aceptar lo que no puede cambiar y actuar con decisión en lo que sí está en sus manos. La metáfora de un río que sigue su curso, adaptándose a los obstáculos sin perder su esencia, ayuda a entender que la verdadera fuerza reside en esa capacidad de fluir sin perder la dirección, sin dejarse arrastrar por la corriente de las circunstancias. En este punto de la reflexión se hace palpable que la acumulación de conocimientos y la disciplina son solo los cimientos de una estructura mucho más amplia en la que la percepción, la actitud y la intención se convierten en los pilares que sostienen toda la edificación. La integración de conceptos parece indicar que en la búsqueda por una vida libre no basta con tener un plan. Es imprescindible que esa planificación esté impregnada de una profunda coherencia interna, de una convicción que trasciende las palabras y se manifiesta en cada acción. La verdadera libertad, en su máxima expresión, se revela como un estado de armonía donde cada decisión, cada pensamiento, cada acto contribuye a fortalecer esa sensación de control interno que ningún bien material puede otorgar por sí solo. En la unión de estos elementos emergen las semillas de una transformación que invita a mirar más allá de las apariencias y a reconocer que la mayor riqueza reside en la calidad de nuestra presencia consciente. Al avanzar en esta línea de pensamiento, se vuelve claro que el camino hacia esa libertad interior no es un sendero recto, sino un proceso dinámico, lleno de matices y desafíos que exigen una constante vigilancia y un compromiso sincero con uno mismo. Es en esa continua práctica donde se revela la oportunidad de forjar un carácter resiliente, capaz de sostenerse en medio de las tormentas y de aprovechar cada experiencia como un peldaño hacia una versión más auténtica y libre. La idea de que somos los arquitectos de nuestra propia existencia, que cada decisión nos acerca o nos aleja de esa libertad plena, se fortalece en la medida en que entendemos que no hay fórmula mágica, sino un arte que se perfecciona con la dedicación y la autoconciencia. La confianza en ese proceso, en esa construcción constante, nos prepara para afrontar con serenidad y determinación lo que está por venir, sabiendo que, en esencia, la libertad no es un logro externo, sino un estado que cultivamos en nuestro interior, día con día, decisión por decisión. Al final del día, todo se reduce a una cuestión de decisión y conciencia. La libertad económica, esa que muchos buscan en cifras o en bienes materiales, en realidad se encuentra en la manera en que elegimos relacionarnos con lo que tenemos y con lo que somos. No es una meta lejana ni un destino final, sino un estado de presencia constante en el que aprendemos a aceptar y a gestionar, en lugar de luchar contra las circunstancias. La verdadera fortaleza no radica en acumular riquezas, sino en cultivar un espíritu que no dependa de ellas para sentirse completo, en entender que la paz interior y el control sobre uno mismo son los verdaderos bienes que ningún dinero puede comprar. Es esa capacidad de mantener la calma en medio del caos, de actuar con coherencia en medio de la confusión, la que nos otorga un poder que trasciende cualquier posesión material. El camino hacia esa libertad empieza por reconocer que, en realidad, somos los únicos responsables de nuestra propia existencia. La autoconciencia, esa mirada honesta hacia nuestro interior, nos revela que la lucha constante por controlarlo todo en el exterior solo nos desgasta y nos aleja de la serenidad. La aceptación, en cambio, nos otorga una claridad que nos permite discernir qué acciones son realmente nuestras y cuáles no. La vida, con sus altibajos, no busca dañarnos, sino probarnos,
Y en esa prueba, la clave está en cómo respondemos, no en qué nos sucede. La disciplina, esa práctica diaria de cuidar nuestros pensamientos, decisiones y emociones, se vuelve el arma más poderosa que podemos empuñar para mantenernos firmes y libres. Porque en última instancia, la verdadera riqueza no es tener mucho, sino ser capaces de disfrutar lo que tenemos sin que eso nos domine. El acto más revolucionario que podemos emprender es abandonar esa ilusión de dependencia. La libertad no es algo que se conquista una vez y para siempre, es un estado que se cultiva cada día, en cada elección. Cuando entendemos que la verdadera fuerza reside en el dominio de nuestras reacciones, en la capacidad de mantenernos firmes ante las tormentas, entonces empezamos a ver la vida con ojos diferentes. La adversidad deja de ser un enemigo y pasa a ser un maestro, un espejo que nos revela qué tanto hemos avanzado en nuestro proceso de autoconocimiento y control. La verdadera práctica empieza ahora, en cada instante en que elegimos responder con calma, en cada momento en que decidimos priorizar lo que realmente importa por encima de las distracciones pasajeras. Esa es la gran lección que nos deja la filosofía estoica, que la libertad genuina se encuentra en nuestro interior, en la manera en que vivimos, no en las circunstancias que nos rodean. Por eso, no hay mejor legado que cultivar una mente fuerte y un corazón en paz, sin importar qué nos depare el destino. La vida no es un camino libre de obstáculos, sino un sendero en el que cada desafío es una oportunidad para reafirmar nuestra voluntad y reafirmar quiénes somos en realidad. La verdadera riqueza, entonces, no consiste en hacer más dinero, sino en vivir con integridad, en ser dueños de nuestra paz interior y en entender que esa paz es la base sólida sobre la cual construimos nuestra verdadera libertad. Cuando logramos esa conexión profunda con nuestro ser, dejamos de ser esclavos de las circunstancias y nos convertimos en autores de nuestro destino. La clave está en entender que la libertad no es un regalo externo, sino una elección interna que podemos hacer en cualquier momento, en cada decisión que tomamos. La vida nos invita a despertar a esa realidad, a dejar de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro de nosotros, esperando ser descubierto. La verdadera práctica empieza ahora, en cada respiración consciente, en cada acto de coherencia, en cada momento en que elegimos vivir con propósito y serenidad. Solo así podremos decir con certeza que hemos iniciado el camino hacia una libertad que nada ni nadie nos puede arrebatar. Quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí y pedirte que le des like y compartas este video con más personas. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora mismo y no olvides activar la campanita de notificaciones. Una vez más, gracias por ver el video completo y te espero en el próximo. Un fuerte abrazo y hasta entonces.